Bien, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a ver la historia que narra Mateo en lo tocante al nacimiento de Jesús, 1 año y medio después aproximadamente de que Jesús había nacido en esta tierra. Leemos Mateo 2, versículo 1, comienza diciendo lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, es decir, del este, a Jerusalén unos magos, diciendo en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué hizo Herodes? Se turbó. Y no solamente Herodes, sino toda Jerusalén, toda la ciudad. ¿Por qué se turbaron en Jerusalén o los habitantes de Jerusalén cuando escucharon que unos magos, como dice la versión que tengo en mis manos, de oriente, del este, vinieron a Jerusalén preguntando por un rey que había nacido a los judíos? Interesante que el reinado, cuando existe un rey, el siguiente rey, el hijo del rey, no es el rey. ¿Cómo se llama el hijo del rey? El príncipe. Pero el que nació no nació príncipe, nació ¿qué? Rey. Y Herodes, este es el Herodes el Grande. Este Herodes era un gran estadista, por eso le decían Herodes el Grande, un gran estadista, era un gran político, era un gran comandante, pero también era un gran sanguinario. Herodes había matado a 2 de sus hijos porque ellos querían ser rey. Herodes había matado inclusive a su esposa por no sé qué problema que tuvo con ella. Herodes inclusive había matado al Sanedrín, o la dirigencia del pueblo judío de ese tiempo. Así que cuando llegan unos sabios de Oriente, que la Biblia no dice que son 3, en la tradición hoy en día son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, lo más probable era que una gran comitiva había venido y de Oriente, si usted ve el mapa de esa zona geográfica del mundo, el Medio Oriente, al oriente o al este de ahí, de Jerusalén, lo que queda es Babilonia y Persia y esos sitios por ahí. Y al oriente o hacia Babilonia y hacia Persia, judíos casualmente siglos atrás habían sido llevados cautivos. Así que probablemente estos sabios de Oriente que vinieron, que la palabra magai en hebreo, en griego, perdón, que se traduce como magos, lo que significa sencillamente es astrónomos, personas que miran los astros, no astrólogos, no los que leen la carta y esas cosas, no, los astrónomos, los que estudian los fenómenos físicos. Y estos de Oriente vieron una estrella en un momento determinado en el cielo que ellos no habían visto anteriormente, y ellos, basándose en escritos de la Biblia o las Escrituras, específicamente en Miqueas, donde había una profecía que decía que una estrella nacería, y esa era una señal que estaba predeterminada para cuando naciera el Mesías en esta tierra, en este planeta. Así que cuando ellos ven la estrella, quizás en Babilonia, quizás en Persia, quizás en uno de esos grandes imperios de Oriente o al este de Jerusalén, ellos entendieron la profecía e iniciaron un camino hacia Jerusalén. Y por el contexto de la historia podemos deducimos que aproximadamente año y medio, casi 2 años habían pasado cuando ellos llegan a Jerusalén. Y llegan a Jerusalén. Interesante que la estrella no los llevó al pesebre. Jesús ya no estaba en el pesebre. ¿Quiénes llegaron al pesebre? Los pastores. ¿Recuerdan la historia? Cuando los pastores aquella noche estaban allí en la ladera cuidando sus ovejas y
ángeles cantaron diciendo que había nacido un Salvador y ellos fueron, encontraron a Jesús en pañales. Bueno, los sabios de Oriente vinieron a Jerusalén aproximadamente año y medio después, como ya dije, y cuando llegan al palacio de Herodes, un hombre celoso de su trono, y preguntan, ¿dónde está el rey que nació? Cuando toda la ciudad se da cuenta de lo que sucedió, todo el mundo se turbó. ¿Cuál será ahora la reacción de este hombre? ¿Qué va a hacer este hombre si ahora tiene competencia de que hay un rey que le va a quitar su trono? Así que la Biblia continúa diciendo, sigamos leyendo, en el versículo 4, lo siguiente dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le permiso, no veo aquí. Cuando le abráis, a ver, ahora me perdí, perdón, ahora me perdí. Y cuando le habráis encontrado, ¿en qué verso estamos? En el verso 8. A ver. Y cuando le habráis... Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Creen ustedes que Herodes iba a adorar al niño? De hecho, la historia nos continúa diciendo lo siguiente, y déjenme avanzar porque es una reflexión breve. Dice que los sabios fueron hacia Belén. Hacia donde estaba el niño. La estrella apareció otra vez y ellos fueron hacia donde estaba la estrella y llegaron donde estaba el niño, dice el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de haber adorado al niño, ya no al bebé Jesús, al niño, ellos deciden marcharse a su tierra, pero un ángel de Dios les dice que no volvieran donde Herodes, porque Herodes, ¿qué cosa iba a hacer? Quería matar al niño, así que se fueron por otro lugar. Y cuando se fueron y Herodes se dio cuenta, la Biblia dice, la historia continúa diciendo que Herodes mandó a matar en Belén a todo niño menor de 2 años. Porque él no quería o no toleraría una competencia en su reino. Él no permitiría que hubiera otro rey. Y miren, en esta historia, trayéndola al contexto moderno, podemos encontrar 3 tipos de personas en lo que tiene que ver con la Navidad. Número 1, están aquellos que son como Herodes. Que cuando llega el momento del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, en esta época, en diciembre, a esos no les gusta la noticia de que Jesús nació. Y hacen todo lo que pueden para que no se hable de eso. De hecho, no sé si ustedes saben que hay un movimiento muy fuerte de quitarle el aspecto religioso a la celebración de Navidad. Por eso es que ya no se dice feliz Navidad, sino felices fiestas. Por eso es que ya no se ponen pesebres en las casas o en los sitios públicos, sino que se pone, ¿qué cosa? Santa Claus y los renos y no sé qué. Ya no es pesebre y vaquita y caballito y la Virgen María y San José. No, ahora es los renos, Santa Claus, The Grinch, duendes y cosas por el estilo. Y eso inclusive está o ha llegado a la política. Los políticos no dicen Merry Christmas, ¿qué dicen? Happy Holidays. Y el presidente electo de este país, Estados Unidos, Trump, dijo en el 2016 y dijo ahora, creo que dijo en estos días, que en el gobierno se va a volver a decir Merry Christmas, Feliz Navidad. Porque al decir Feliz Navidad estamos haciendo referencia ¿a qué?
a Jesús, al nacimiento de Jesús. Y hay personas que les molesta que se haga referencia al nacimiento de Jesús y quieren quitarle la religiosidad a esta época del año. Y por eso quieren hacerlo lo más secular posible. Regalos y regalos y regalos y regalos, y olvídate de Jesús. Y hay personas que, como Herodes, hacen todo lo posible por deshacerse de Jesús. Hay otros, en cambio, que son como los sabios, no los que vinieron de Oriente, los que la Biblia dice que eran los escribas y los dirigentes del pueblo en Jerusalén, que cuando Herodes se turba y dice, ¿cómo que nació un rey? Llámenme aquí a los escribas y fariseos y a los que saben, que tráiganmelos aquí. Y les dice Herodes, ¿dónde es que van a ser un supuesto rey? Ah, mira, rey Herodes, en Belén de Judea, dice la Biblia, el profeta dijo tal y tal cosa. Pregunto, ¿ustedes se encuentran en el relato bíblico a esos dirigentes religiosos yendo a Belén a buscar a Jesús? ¿Ellos sabían dónde había nacido Jesús, sí o no? ¿Escucharon que nació Jesús, pero fueron a ver a Jesús? No, ellos fueron indiferentes. Hay personas en esta época del año que sencillamente son indiferentes. Y les hago mi historia, mi testimonio brevemente. Yo nací en un hogar donde mis padres, de hecho, la mamá de Emmanuel, miren qué chiquito es el mundo, la mamá de Emmanuel le dio estudios bíblicos a mi mamá hace 50 años atrás, y me di cuenta el sábado, hace 2 sábados que ella nos pusimos a hablar. Miren qué chiquito es el mundo. Mi papá y mi mamá decidieron hacerse cristianos, se bautizaron, cada uno estaba por su lado buscando de Dios, se bautizaron, se casaron, y a los 2 años nací yo en la iglesia adventista. Mi papá y mi mamá eran nuevecitos de paquete en la fe. Y cuando llegaba la Navidad, para mi papá, la Navidad en el mundo significaba beber, comer mucho, descontroladamente, intemperantemente, parrandear, bailar y hacer un sinnúmero de cosas que los cristianos no hacemos. Así que como mi papá se acababa de bautizar, él tumbó todo lo que tenía que ver con Navidad, con celebración de Navidad. Y yo nací en un hogar donde no se ponían arbolitos. Sí, en la iglesia hacían sus ¿cómo se llama? Los programas navideños. Pero en mi casa no estaba ese asunto de Navidad. Y les confieso, yo si hay celebración celebro, y si no hay celebración me da igual. Yo no soy de esas personas que sus emociones van subiendo, hasta fin de año, y en enero, ¡pum!, se desploman emocionalmente. No, yo no soy así. Y espero que ustedes tampoco. Pero existe lo que se llama depresión post-navideña, ¿sabían? Especialmente cuando ven las tarjetas de crédito como quedaron. Yo no soy así, gracias a Dios. Y cuando me casé con Ana, que Ana llega de Cuba a Santo Domingo, yo le dije, bueno, no pongas arbolito porque a mí me da igual. Pero eventualmente ella lo puso y ahí está el arbolito en la casa y nos ponemos las pijamas y celebramos. Y si celebramos bien y si no también. Así soy yo. Sin embargo, hay otro tipo de personas que son como los sabios de Oriente, que son los que buscan con anhelo que llegue la fecha de Navidad y quieren celebrarla al máximo. Y si tienen que viajar lejísimo, viajan. De hecho, hay una frase en inglés que dice I'll be home for Christmas. ¿La han escuchado? Estaré en casa por Navidad. Hay personas que la Navidad es el momento más culminante de todo el año y no se lo pueden perder. De hecho, hay personas que son en este país tan arraigadas a su asunto de Navidad que tienen que estar allá arriba en Michigan, donde hay un montón de nieve, cayendo nieve y bebiendo chocolate y en pijamas, porque si están en una playa del Caribe, eso no es Navidad. No sé cómo se harían si fueran a Argentina, que es pleno verano en este tiempo. Tienen que estar en la nieve para sentir que están en la Navidad. Pero, independientemente de en qué grupo de personas usted se encuentra en la Navidad, sea de aquellos que no quieren lo religioso de la fiesta, o sea de aquellos que son indiferentes, o sea de aquellos que la Navidad es lo máximo del año, la realidad es que el hecho que presenta la Navidad es que Jesús nació.
Y aún eso hay muchos que han querido deshacerse del dato histórico de que realmente Jesús nació, pero no hay forma de deshacerse de eso. Es un hecho histórico comprobado fuera de los registros bíblicos que Jesús, ¿qué cosa? Nació. Y más importante que eso es el por qué nació. No es solamente que nació, sino por qué nació. Y yo como padre, y estoy seguro que muchos padres pudieran entenderlo también. Usted como padre, si ha pasado por una experiencia dura con un hijo, usted puede entender por qué Jesús nació en este mundo. Miren, hace 2 años ya, 3 años casi, nosotros fuimos a Cuba. Ana, mi hijo y yo. Y estuvimos allí una semana, ¿verdad, mi hija? Una semana. La pasamos súper bien. Y el día que nos íbamos de regreso al aeropuerto, íbamos en una máquina, como dicen en Cuba, un carro de esos viejos del 50. Atrás iban Ana, su mamá, Sander y yo, y delante iba el chofer y el papá de Ana. Sander iba durmiendo en las piernas de Ana y su mamá. Y de repente Sander se despierta y dice: mamá, tengo sed, quiero agua. Le damos agua a Sander y comienza como que a vomitar. Comienza como a ponerse malo. Detuvimos el carro, nos bajamos, él vomitó y comenzó a convulsionar. O sea, comenzaron sus ojos a abrirse y a cerrarse sin control. Sus manos comenzaron a abrirse y a cerrarse sin control. Y estábamos en Cuba, en medio de Pinar del Río y La Habana. 1 hora quizás a Pinar del Río, 1 hora quizás a La Habana, en el medio de la nada. Nos subimos rápidamente al carro, rápido, y Ana y su mamá iban dando gritos, iban llorando. Yo tenía a Sander y sentía a mi hijo convulsionando, moviéndose, brincando. No se puede describir lo que un padre siente con su hijo. Sentí que sus manos no tenían control, sus ojos no tenían control. Yo le hablaba, lo único que yo decía: Sander, yo estoy aquí, Sander. Sander, yo estoy aquí, Sander. Sander, yo estoy aquí. Y Ana y su mamá llorando: Sander, yo estoy aquí. Sander, yo estoy aquí. Sander, yo estoy aquí. Era lo único que yo decía. Y llegamos a un hospital en un pueblito ahí de eso de Cuba. Nos metimos para emergencia. Metieron a Sander en una camilla. Pasó como 15 minutos en eso. O sea, no fue 1 minuto, fueron como 15 minutos. Yo pensaba, su cerebro se le va a freír porque es un cortocircuito cerebral lo que está sucediendo. Entramos a una emergencia. Cuando le pusieron un diazepam, creo que fue, a los 5 o 6 minutos él se calmó y dejó de moverse. Y cuando él se dejó de mover, ahí yo me fajé a llorar. Y yo quise estar en su lugar. Yo quise ser él, que no sufriera y que sufriera yo lo que le estaba sufriendo. Yo quise ser yo, tomar su lugar. Que él no le pasara nada, que le pasara a mí. Y eso fue lo que le pasó a Dios cuando nosotros nos descarriamos. Cuando el ser humano pecó. De hecho, antes de que pecara, ya había un plan, porque Dios dijo: yo voy a tomar el lugar de ellos. Y por eso fue que Jesús nació aquí en este mundo. Para tomar mi lugar, que soy un pecador. Miren, ese niño es carpetoso. El carpetoso en dominicana es molestoso, brinco, ustedes lo conocen. Pero si yo tengo que dar mi vida por ese niño, yo la doy. Y eso fue lo que Dios hizo. Él dio su vida por mí. Y dio su vida por cada uno de ustedes. Y para poder hacer eso, porque Dios no puede morir, Dios tuvo que nacer hombre en este planeta. Porque lo divino no muere. Dios tuvo que despojarse de su divinidad, de su poder de Dios, y venir aquí, nacer como un indefenso niño al que quisieron inclusive matar, porque había personas que no querían saber de él, y estuvo en esta tierra, y no solamente fue que nació, sino que nació para que lo mataran.
Llegó el momento de morir, y al momento de morir en su humanidad, aún sabiendo que a eso era que había venido, él dijo: Padre, si es posible, que yo no quiero morir. Nadie quiere morir. Pero que no se haga como yo quiero, él dijo, sino como qué, como tú quieres. Y sí, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero la realidad es que Jesús se dio a sí mismo también, porque Él pudo haber dicho: no, yo no voy a morir. Y aún así Él escogió morir. Él lo enseñó muchos siglos antes en la historia de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dijo: Abraham, agarra a tu hijo único que tú tienes y sacrifícalo a mí. Ya Abraham era un hombre viejo de 100 y pico de años. E Isaac era un joven fuerte, quizás 15, 16 años. ¿Ustedes creen que Isaac se iba a dejar matar de un viejo? No. Isaac entendió que lo que su papá le estaba diciendo fue porque Dios le dijo. E Isaac tuvo tanta fe como su padre Abraham y dijo: papá, si tienes que matarme, pues hazlo. Y por eso Dios dice: Abraham se gozó de ver mi día, porque fue que Dios dio a su hijo, sí, pero el hijo también se entregó a sí mismo, y para poder entregarse tuvo que nacer en esta tierra como un bebé indefenso. Y por eso es que Satanás no quiere que se hable de la Navidad. Porque en la Navidad, aunque está secularizada, aún ahora, un poquito, aunque sea un chin, hay muchas personas que hablan del nacimiento de Jesús. Y eso nos indica el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y su plan de salvación que fue hecho desde la fundación del mundo. Mucho antes que yo hubiese nacido, ya Dios estaba allí como yo en aquella cama de hospital diciendo: yo sé que Víctor va a hacer esto, yo voy a estar ahí y yo me voy a poner en su lugar. Yo como padre no puedo hacer eso, pero Dios sí lo hizo. Y eso es la grandeza del mensaje de la Navidad. Independientemente de todos los conflictos, que si el arbolito, que si aquello, que si lo otro, lo importante es que Jesús nació. Y ese nacimiento en Belén nos abre a nosotros la oportunidad de ser salvos en el día de hoy. Hace un orificio que se había hecho desde la superficie que decía: estamos bien y en el refugio los 33. Pregunto: ¿cómo creen ustedes que se sintieron los que estaban arriba, los rescatistas, cuando recibieron ese pedacito de papel? Felices.